en el libro de Génesis 37. Muchos conocen la historia. No vamos a adentrarnos mucho en la historia porque muchos conocen y de memoria la historia, pero quiero compartirlo contigo en esta hora de la tarde. Ahí acá por el versículo 18 en adelante. A ver, el verso 20 mayormente es lo que quiero centrarme, pero en el verso 18 al 20 quiero compartir. Dice esta palabra: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Dice esta palabra en el día de hoy. Génesis capítulo 37, verso 18 al verso 20. Estamos compartiendo la historia de un joven llamado José. Entonces, sobre esta palabra en el día de hoy vamos a estar meditando, vamos a estar hablando y le voy a estar contando del por qué me llamó bastante la atención este versículo que le digo que se encuentra acá en el verso 20. La historia de un joven llamado José, el joven soñador. Y vemos que él tuvo un sueño. Ahí le leo el verso 5 para refrescarnos la memoria con respecto a este sueño y este pasaje. Dice Génesis 37, el verso 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos le llegaron a aborrecerle más todavía. Dice luego: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice en el verso del verso 5 al verso 7. En el verso 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ahí pregunta este hombre, le preguntó a José, y de paso también le reprendió por lo que era el sueño. Entonces, recordando lo que fue el sueño de José, gracias al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vemos este sueño. Hice la palabra. Estamos acá desde el verso 18 al verso 20 del capítulo 37. Estamos mirando un poquito esta palabra. Vemos qué pasó en esta historia. Dice que cuando le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Hablando de José. Sabemos que José fue ocupado por su padre para ir junto a sus hermanos que estaban ellos apacentando las ovejas en Siquem. Pero ¿qué pasó? Él fue y como que no encontró, preguntó a un hombre: bueno, ¿no viste a mis hermanos? Y le dijo a este hombre: he escuchado que ellos dijeron: vamos a Dotán, y fueron hace rato. Entonces José dice que fue detrás de sus hermanos y los halló en Dotán, no en la ciudad donde él a primer momento fue a buscar. Entonces dice la Biblia que los hermanos de José, cuando desde lejos le vieron a él, ¿qué pasó? Conspiraron ya contra él para matarle. ¿Y qué pasó? Dijeron unos a otros: he aquí viene el soñador. ¿Por qué?
porque el sueño Dios le dio a José. Entonces, a pesar, el primer problema era que sus hermanos a él no le querían. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En el verso 4 del capítulo 37, el mismo capítulo que estamos leyendo, pero un poquito por el verso 4, en los primeros versículos, vemos que José no tenía la aprobación de sus hermanos le aborrecían. A este joven llamado José. Porque, y en primer lugar, y vemos acá que en primer lugar, digamos la raíz del odio de sus hermanos en contra de José fue eso. Y no solamente eso, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. José era el que informaba a su padre de lo que acontecía, de cómo sus hermanos se comportaran. Entonces también esa era una de las razones que sus hermanos también no le querían a él, y el privilegio también que él tenía, que era uno de los hijos que más amaba su padre. Entonces vemos que el sueño también Dios le dio a este joven de 17 años que se llamaba José. Entonces él fue y los halló en Dotán, y desde lejos ellos le vieron y ya conspiraron en contra de él para poderle matar y hacerle desaparecer. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Diremos, alguna mala bestia lo devoró. Ese fue el plan de sus hermanos en contra de este joven llamado José. Ellos querían matarle, ellos querían hacerle desaparecer, ellos querían que este joven José terminara. Y bueno, vamos a decir luego, bueno, alguna mala bestia le devoró. Y vemos más adelante, después de que él fue vendido, en la túnica de colores, ellos, dice la Biblia, que mataron un animalito y con esa sangre tiñeron la túnica de colores, lo mancharon en sangre para hacerle creer a su padre que José fue muerto, que fue devorado por un animal salvaje. Pero vemos acá que el plan fue de sus hermanos de matarle, de terminar con él. Y este verso, esta parte lo que más me llama la atención es esta parte que dice: y veremos qué será de sus sueños. Veremos qué será de sus sueños. Esa partecita cautivó totalmente mi atención. Me quedé pensando y meditando en este día también. Esa parte, esa última frase de este versículo, en esta parte acá en el verso 20, lo que me llamó bastante la atención y quería compartirlo contigo. Ese fue el plan del enemigo. ¿Por qué? Porque ellos sabían del sueño de José. Entonces ellos, en otras palabras, dicen: bueno, vamos a ver, vamos a hacer esto y vamos a ver qué va a pasar con lo que él soñó. Vamos a ver qué va a pasar con lo que él dijo. En otras palabras, ellos pensaron que él al matar a José, el sueño que él tenía, ahí automáticamente eso se iba a terminar, eso iba a quedar totalmente en el olvido, eso iba a quedar inservible cuando ellos le mataran. Por eso ellos dijeron: vamos a matarle, vamos a destruirle, vamos a hacerle esto. Y ahí vamos a ver qué va a pasar con su sueño. Veremos qué pasa con su sueño. Ese fue el plan de sus hermanos. Pero lo que sus hermanos no sabían, que ese sueño que José había soñado, eso no era un simple sueño. Eso que José, él había soñado, que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de él, o que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él.
ese no era un sueño de él. Ese no era un sueño que él había inventado. Lo que ellos no sabían, que ese sueño que José tuvo no era voluntad de hombre. Ellos pensaron que matándole a él, ese sueño se iba a terminar. Pero lo que ellos no sabían, que ese sueño era algo revelado por Dios. Y mirando un poco ahí, avanzando un poco, leyendo un poco más la historia, en el verso, capítulo 42, acá en el verso 6, capítulo 42, verso 6, dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Después de todo el proceso, después de todo el proceso que José pasó, vemos que ese sueño se cumplió. Y vemos muy bien claramente que ese sueño que José tuvo no fue voluntad de hombre. Porque capítulos más adelante, 5 capítulos más hacia el frente, vemos el cumplimiento en carne de ese sueño. Que José era el segundo después del faraón. Y vemos que llegaron sus hermanos a ¿qué? A inclinarse rostro a tierra delante de José. ¿Por qué? Porque eso que él un día, teniendo 17 años, lo que él había soñado, lo que Dios le había dado y lo que le causó tanto sufrimiento, ese no era voluntad de hombre, sino fue voluntad de Dios. Entonces, ¿qué podemos entender de esta historia para nosotros poder aplicar a nuestra vida? Vemos, mi hermano, que este hombre José tenía un sueño. Y sus hermanos trataron de destruirle a él para ver qué iba a pasar con su sueño. ¿Qué iba a pasar con lo que él había tenido? Pero también vemos que Dios hizo todo. Él guardó la vida hasta el último momento de este hombre llamado José, para que pudiese cumplir ese sueño que Dios un día le dio. Puede ser, mi querido oyente, que un día Dios te dio un sueño. Hay algo que Dios puso dentro de tu vida. Hay algo que Dios puso, un anhelo dentro de tu corazón. Hay un sueño que Dios te dio. Dios te dio una visión. Y el enemigo muchas veces trata de hacer cualquier cosa para destruirte, con tal de que esa visión, con tal de que ese sueño se termine. Lo que las personas que están luchando por destruirte no saben es que eso que hay en ti no fue voluntad de hombre. Esa visión, ese sueño que hay en tu vida, ese anhelo por hacer algo, eso no es voluntad de hombre. Entonces, aunque intenten matarte y tirarte dentro de una cisterna, no van a poder lograr. ¿Por qué? Porque ese sueño no es voluntad de hombre. Aunque diga, vamos a ver después qué va a pasar con él. El enemigo tal vez dice, bueno, voy a tocar su familia y vamos a ver si realmente va a ser. Vamos a ver si va a seguir predicando. Vamos a ver si sigue siendo fiel. Job mismo pasó por ese momento de lucha. Job mismo pasó. Dijo Satanás a Dios, toca su cuerpo, toca lo que él tiene y vas a ver si no blasfema. Vas a ver que va a blasfemar. ¿Cómo Job no va a ser fiel? Si pones fallado le guardas a todo, pero toca lo que él tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia presencia, dijo Satanás. Pero Job, mi hermano, fue fiel. Así también, mi querido, estimado oyente, amigo, el enemigo
¿Cuántas veces se ha levantado en contra de tu vida con tal de apagar ese sueño, con tal de borrar esa visión, con tal de que ese sueño que Dios un día puso en tu vida no pueda tener efecto? Muchos dicen, no, que Dios le puso a este hombre. Él se puso a sí mismo. Por eso habla, por eso tiran piedra, por eso dicen muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, vamos a ver realmente, vamos a ver qué va a pasar con él. Pero lo que no sabe es que un día Dios puso algo en ti. Y ese algo que Dios puso dentro de tu vida tiene que cumplirse, pase lo que pase, aunque haya amenaza de muerte. Eso que Dios puso en tu vida, lo que la gente no sabe, los que te persiguen no saben, los que murmuran contra ti no saben, es eso que Dios puso en tu vida. Eso no fue voluntad de hombre. El ministerio que Dios puso en tu mano, eso no fue voluntad de hombre. Y muchos intentaron destruirte, muchos intentaron pararte, muchos intentaron ya hacerte callar, pero si seguís adelante es porque eso que Dios puso en ti no fue voluntad de hombre, y vas a seguir hablando, pase lo que pase. Dios te va a defender, aunque estén ahí un plan de muerte para matarte, tirarte en la cisterna, esconderte, hacerte desaparecer, y van a hacer cualquier cosa, pero Dios va a guardar tu vida. ¿Por qué? Porque eso que Él un día te prometió, un día puso en tu vida, un día te dio esa visión, un día te dio ese anhelo, un día te dio el ministerio, eso se tiene que cumplir. Y los ojos de aquella persona que hoy en día quieren ver tu caída, van a ver lo que un día Dios va a cumplir en tu vida, pero tenés que aguantar el proceso que viene. José tal vez no entendió, pero él tal vez dijo, pero ¿por qué me hacen a mí esto? Y sus hermanos dijeron, vamos a matarle y vamos a ver qué va a hacer, qué será de su sueño. Ellos, en esa expresión que vemos que dice acá, y veremos qué será de su sueño. Vemos y notamos claramente que ellos subestimaron ese sueño que Dios le dio a José. Al atender bien a esa expresión, vemos claramente que ellos no creían en ese sueño. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a inclinarse ante su hermano. Era uno de sus hermanos menores, y era además que ellos le aborrecían. Ellos no estaban dispuestos a aceptar que el sueño de José podía cumplirse. Y cuánta gente tal vez hoy en día no aceptan esa visión que hay en tu vida, eso que Dios te dio y eso que Dios te prometió. ¿Cuánta gente? Hay quienes no aceptan tu llamado. No, pero ¿qué ese va a ser pastor? ¿Qué ese va a ser predicador? Ese no, ese él mismo se puso. Él sí habla por su propia cuenta. ¿Qué Dios va a hablar? ¿Qué Dios va a tratar con esa persona? ¿Cuánta gente no aceptan tal vez lo que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuánta gente tal vez ni siquiera quiere escuchar que tu nombre sea pronunciado? ¿Por qué? Porque no aceptan la visión que Dios puso en tu vida, no aceptan lo que Dios un día puso, plantó dentro de tu vida, y esa semilla tarde o temprano tiene que germinar. Y hay mucha gente que no acepta, por eso te calumnian. Pero usted muchas veces dice, pero ¿de dónde salió tal mentira? ¿Cómo puede ser que así mismo hablen? ¿De dónde salió tal calumnia? ¿De dónde salió tal cosa? Y muchas veces pregunta yo, Señor, pero ¿cómo puede ser? Pero lo que pasa es que esas personas que tratan de destruirte no aceptan lo que Dios puso en tu vida. Simplemente eso. Y vemos que ellos se burlaban de José. Ahí viene el soñador, decían por él. Se burlaban de él. Y a la par conspiraban en contra de él. Y a la par tampoco creían en lo que José había visto. Y eso va a pasar con nosotros. ¿Cuánta gente tal vez te ha menospreciado? ¿Cuántas veces sufriste menosprecio? ¿Cuántas cosas tal vez han dicho por ti, se han burlado?
¿Cuántas veces tal vez se burlaron de ti? Usted trata de luchar, santificar su vida. En el caso que usted sea una mujer, ¿cuántas veces trataste de andar como Dios quería? Y hay gente que te decía, no, pero ¿qué vas a andar así? Pareces una vieja. ¿Por qué no te cuidas? Andas muy descuidada. Sos muy dejada. O siendo hombre, ¿cuántas veces te dicen, no, acaso te domina tu mujer? Sos una persona sin permiso, no podés salir. ¿Cuántas veces se han burlado? Y propios creyentes, porque no te puedo decir cristianos, propios creyentes, ¿cuántas veces han murmurado, han hablado, han dicho cosas? Pero ¿qué va a servir a Dios? Yo he escuchado de personas que dicen de otra persona, no, ¿qué van a hacer ovejas? Estos son cabras. ¿Estos qué van a hacer ovejas? ¿Y cuánta gente tal vez escuchaste hablar diciendo, no, ¿qué va a ser un siervo de Dios? ¿Qué va a ser un pastor? No es nada. Es porque no aceptan lo que hay en ti. No aceptan lo que Dios puso en tu vida. Aunque te puede decir una cosa, pero por dentro, el espíritu que hay en ellos no acepta lo que Dios puso en tu vida, porque los espíritus se conocen. Si una persona, usted está esforzándose, si está seguro que Dios algo te dio, que fue Dios el que te dio esa visión, que fue Dios el que te puso ahí, que fue Dios el que te plantó ahí, que fue Dios el que te dio ese trabajo. Si hay alguien que no te acepta es porque el espíritu que está dentro de la otra persona conoce lo que hay en ti, va a luchar para que eso no se cumpla. Y miren, hermano y hermana, estas personas que trataban de destruir a José y que no creían en su sueño, no eran personas buenas, sino acá estábamos leyendo en el verso 2 decía que José informaba a su padre de la mala fama de ellos. De la mala fama de ellos. Eran personas que tenían una mala fama. Acá no sabemos qué era lo que ellos hacían, cuál eran sus andanzas, no sabemos. Pero siempre aquella persona que quiere tratarte de destruir a una persona, que su condición no está bien delante de Dios. Y propios pastores van a tratarte de destruir. Gente que piensa por sí mismo que está bien con Dios. Van a hablar, van a decir, te van a hacer cualquier cosa, pero están mal delante de Dios. Si una persona está bien con Dios, va a orar por la otra persona diciendo, Señor, usa más a esa persona. Si una persona realmente está bien con Dios, va a orar por la otra persona diciéndole, Señor, cada día usa más a ese tu siervo, a esa tu sierva. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay gente que dice, yo estoy bien con Dios, pero a la par también trata de opacar a la otra persona, trata de destruir a la otra persona. Él no cree, no, ese que va a hacer esto, ese que va a hacer aquello, ese esto, ese aquello, y levanta calumnia, levanta muchas cosas en contra de esa persona que Dios le dio algo de él. Y eso, si no te ha tocado aún pasar, prepárate, que vas a pasar. Es parte del proceso. Y estamos leyendo en el capítulo 42, cuando le estaba leyendo el versículo, el cumplimiento de este sueño. Pero en esos 5 capítulos, desde el verso 30, desde el capítulo, 37 al capítulo 42, encontramos varios versículos. Varios capítulos. Y tantas cosas acontecieron en el transcurrir de esos 4 a 5 capítulos que hablan netamente. Ponerle que 3 o 4 aproximadamente hablan netamente de José. Porque en el capítulo 38 habla de Judá y de Tamar. Y a partir del el capítulo 39, el capítulo 40, el 41, habla sobre el proceso que le tocó vivir a José. En el
Capítulo 42 se cumplió el sueño, la visión. ¿Por qué? Porque este hombre llamado José aguantó. Aunque estuvo en la cárcel, él aguantó el proceso. Él estuvo dispuesto a pasar ese proceso. Por esa razón se cumplió esa visión. Aunque tal vez le dolió lo que sus hermanos le hicieron, sus hermanos le vendieron. Aunque le dolió, se cumplió. Porque eso que él tenía era de Dios. Y mire acá un poco, en el capítulo 42, desde el verso 7, dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y dice verso 9: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Ahí José se acordó de los sueños que él había tenido. Y estando ya en el cumplimiento de esos sueños, él vio a esas personas que procuraron su mal. Y vemos a un José que al final perdonó a sus hermanos, que él, aunque no quería, tuvo que hacer que él no les conocía, les habló ásperamente, pero al final se dio a conocer y les perdonó todo. Cuando llegues al cumplimiento de lo que Dios prometió, acuérdate y ten en cuenta una cosa: aunque te hayan hecho tanto daño, aunque te hayan hablado tanto mal, murmurado, tratado de destruir, acuérdate siempre de perdonar a aquella persona que no confió en ti, aquella persona que trató de destruirte, aquella persona que trató y dijo: no, que va a hacer nada. Acordate siempre de perdonar y extenderle la mano cuando está necesitando. Pero hermano, ¿cómo? Si así me hicieron. No, igual. Extenderle la mano a aquella persona que tanto habló por ti, que tanto procuró destruirte, que tanto procuró hacerte desaparecer. Cuando estés parado en lo que Dios prometió, en lo que Dios te dio como visión, en lo que Dios te dio, acordate siempre de perdonar y también de extenderle la mano a aquella persona. Entonces, hasta aquí esta palabra. Espero que hayas comprendido, que hayas aprendido algo, que en alguna parte, tal vez 2, 3 palabras en estos 28 minutos de mensaje te sirva de bendición. Por lo menos una parte, si te ha servido de bendición, eso para mí es una alegría. Y también es, gracias al Señor, algo para darle gloria a Dios. Es para glorificar a Dios y para engrandecer a Dios. Dios se merece la gloria y la honra. Espero que entiendas esta palabra y que te sirva de bendición, y que un día puedas compartir con otro, y cuando estés parado ahí donde Dios te dijo, que puedas acordarte y hacer lo mismo que hizo José. Dios te bendiga en esta hora de la tarde.